Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta maraca navideña con el motivo de Santa Claus o Papá Noel. Me solicitaron que hiciera otro personaje. En el canal tengo el del reno, pero entonces hace algunos días lo mostré y también me sugirieron que hiciera otro personaje. Entonces no quise terminar año sin compartirles el Santa. Espero que sea de mucha ayuda. Mil gracias a las personas que siempre dejan sus comentarios, sus likes, que se suscriben, que comparten. Ese apoyo es muy importante para el crecimiento del canal. Si no alcanzas a hacerlo para este año, porque de pronto vendes, ¿sí? O te gusta hacer muchos para regalar, para el próximo año puede ser una buena idea. Entonces dale like para que quede en la lista de tus preferidos y espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y bien amigos, estos son los materiales, por decir, y los moldes que vamos a necesitar para el proyecto. Aquí tengo yersilón. Vamos a sacar 2 piezas para la cabeza, guata, aquí está la que es acolchada, no prensada, pero la que tengan les sirven. Vamos también a sacar 2 piezas, una para la nariz. Para las barbas son 2 piezas, una en peluche y otra en fieltro. Y para los bigotes también son 2 piezas, una en peluche y una en fieltro. Y estas son básicamente las piezas principales para conformar la cabeza del Santa. Luego les compartiré lo que corresponde a la base de la máscara, perdón, de la maraca y al gorrito. También una maraquita, esta es pequeña. Tiene una medida aproximada de 13 centímetros y medio, entonces ya saben el tamaño de la maraca que vamos a usar. Tijeras, hilos, silicona, toda la lista de materiales se las dejo completa en la descripción, al igual que el enlace de los moldes. Y con esto comenzamos. Bueno, vamos a iniciar con la base, que es la cabeza. Yo voy a pegar con silicona, no tengo el tiempo para coser, pero les voy a explicar cómo hacerlo para las personas que les gusta principalmente coser. El molde, como lo pueden ver, está aquí. Corto 2 piezas de la tela yersilón, o también puede ser fieltro en color piel o durazno pálido o rosa. Vamos en la parte baja, no vamos a dejar tolerancia, solamente en el contorno, aproximadamente 1 centímetro, ya sea para coser o para pegar. Y esta guata, que es una guata forrada, lo mismo, se pone el mismo molde, se va a cortar exactamente del mismo ras abajo y dejando la misma tolerancia en el contorno. Se ve un poco más grande, pero es lo mismo, sino que es por el volumen de la tela. Como voy a pegar, igual les voy a explicar para que lo hagan también cosido. Voy a poner cada una, miren, aquí está esta, por ejemplo, aquí, y lo voy a pegar. Si lo vas a coser tú, vas a coser todo. Esto lo coses todo para que quede como una sola pieza, y yo lo voy a pegar con silicona. Bueno, aquí ya están pegando, entonces ahora lo que voy a hacer es poner las telas, por decir así, los derechos, derecho con derecho, ¿sí? Y también lo voy a pegar. La persona que vaya a coser igual lo va a poner en esta misma posición y cose todo el contorno, pero en este caso sí solamente el contorno, la base no. Bueno, voy a dejar a un lado mientras seca y voy a trabajar la barba y el bigote. La barba y el bigote voy a cortar una pieza de peluche y una pieza en fieltro. Estas se cortan a ras de molde, ¿listo? A ras de molde. Y si quieren coserlas, entonces van a poner las 2 piezas así y hacen puntada festón. Yo les he enseñado a hacer la puntada, hacen puntada festón por todo el contorno, dejan un espacio, rellenan y sellan.
Yo lo voy a hacer con silicona, entonces voy a ubicar bien las piezas, que me queden bien. Voy a mirar que de pronto no esté al revés, no, está bien. Las dos piezas las voy a pegar. Voy a dejar también el mismo orificio porque quiero llenarlo un poquito, porque igual el peluche es grueso, el fieltro le da cuerpo, entonces solamente es un poquito. Bueno, aquí dejé el orificio y ahora recuerden que lo vamos a rellenar un poquito, y lo que voy a hacer es trabajar el bigote de la misma forma. Aplico la silicona, dejo un pequeño espacio, relleno también un poquito y sello. Bueno, aquí tengo el algodón y como les indiqué, relleno un poquito y sello. Así quedan las piezas, ya las sellé, están perfectas, listas ya para luego empezar a ponerlas en la cabeza. Y voy a coser la nariz. Esta pieza de la nariz, igual que todas las otras, pues se las dejo en los moldes. Tiene una medida de 6, es como 6.5. En realidad en el molde se va a ver más pequeña, pero es porque yo le dejo tolerancia para la costura, ¿listo? Entonces ahí se los aclaro. En este caso sí voy a coser. Pueden poner un pompón, pueden poner una esfera de madera, o sea, ustedes pueden poner lo que quieran. Yo le voy a hacer la nariz porque no tengo las esferas. Bueno, como pueden ver, hice puntada intermedia y ahora lo que voy a hacer es zurcirlo, ¿sí? Así, y pongo algodón de relleno y sello. Bueno, ya lista la nariz, se puede decir que tengo casi todas las piezas de la cabeza. Ahora aquí voy a dar vuelta, la dejé secar muy bien para poder manipularla. Entonces miren, así nos queda la cabecita. Listo. Y ahora le voy a poner un poquito de algodón de relleno, solamente un poquito porque la maraca pues se puede decir que rellena también, pero es para que me quede gordita. Listo, le voy a poner un poquito. Bueno, rellené un poquito, introduzco la maraca. Esto, como yo lo pegué con silicona, por eso queda así, pero con la barba y el bigote no se nota. Las personas que cosen les va a quedar mucho mejor. Y introduzco la maraca con mucho cuidado para darle forma. ¿Listo? Miren, así. Y relleno si me falta. Bueno, así queda ya rellenita la cabeza y ahora voy a trabajar esta pieza que es la que va a tapar la parte base de la maraca. Tiene una medida de 6 centímetros por 16 y lo que voy a hacer es como una especie de bolsita. Entonces voy a pegar a los lados, luego doy vuelta a la pieza y la introduzco en la agarradera.
Bueno, así queda la pieza. Para las personas que van a coser, cosen solamente los laterales, listo, puntada recta o puntada festón, y luego le dan vuelta a la pieza así como hago yo. Bueno, la introduzco y le puedo poner silicona, ahí sí, así estén cosiendo, le ponen silicona, lo llevan bien al extremo y lo pegan, listo, para que ya quede como parte de la maraca. Bueno, entonces así queda. Para las personas que están cosiendo, les recomiendo que aquí en el cuello zurzan, o sea, así, lo mismo que se hizo con la nariz, por todo el contorno, lo aprietan muy bien y así les va a quedar en una sola pieza, bien zurcido, bien bonito. En mi caso, como yo utilicé silicona, eso no lo puedo hacer porque aquí está la silicona y no me deja coser bien. Entonces yo lo voy a pegar con silicona caliente, listo, lo voy a pegar que me quede bonito, voy a intentar ponerlo lo mejor que pueda y lo voy a decorar con un poquito de peluche para que se vea más estético, listo. Igual ustedes pónganle peluches, cintas, moños, lo que ustedes quieran, que queda muy bonito. Bueno, ya lo pegué, entonces lo que les dije, le ponen una pieza de peluche y miren que ya no se nota, por decirlo así, la imperfección de, en mi caso, de pegarlo, ¿no? Porque cuando ustedes lo cosen se ve mejor, pero igual hay que decorarlo un poquito para que no se vaya a ver la imperfección de la unión de las dos piezas. Bueno, así ya queda. Entonces ahora sí voy a pegar la barba. Miren cómo queda. La barba queda justa a la medida de la cabeza. Voy a poner silicona y si quieren ustedes le hacen las puntaditas como les he enseñado en otras ocasiones. Y voy a pegarla entonces aquí. La mido primero, veo cómo queda y luego la pego. Bueno, ya está pegando, entonces ahora voy a poner la nariz, perdón, los bigotes y la nariz, ¿listo? Dándole el orden, los bigotes y luego la nariz. Bueno, y así va quedando. Ahora voy a hacer el gorro. Pueden elegir la tela que prefieran. Aquí tengo el fieltro o pañolensi, como también se le llama. La medida, como pueden ver, es un ángulo recto, es el cuarto de una circunferencia, mide 22.5, 22.5 y se hace el cuarto de la circunferencia. Y voy a unirlo. Si ustedes lo van a coser, entonces solamente es unir así, poner perdón, así, coser, dar la vuelta y ya les queda la pieza. Yo ya saben que lo estoy pegando. Bueno, aquí está secando, le doy vuelta a la pieza, tengo un pompón número 2, así dorado porque quiero que tenga más color, y del mismo peluche con el que decoré la maraca, entonces voy a decorar también el contorno del gorro.
Bueno, listo el gorro. Ahora le voy a poner un poquito de algodón de relleno para que no quede tan aplastado, tan plano. Me gusta darle un poquito de volumen. Entonces le voy a poner hacia el extremo, solo un poquito, miren, que no es mucho. Y voy a intentar, por eso lo hice un poquito grande, porque quiero que tape atrás, que no se vaya a ver la tela casi del color piel, o sea que quede así tapado. Y lo organizo para que se vea también muy lindo acá en la parte del frente. ¿Listo? Bueno, así voy, todavía no he terminado con el gorro, pero quiero hacerle unas cejas. Entonces corté aproximadamente 2,5 centímetros del mismo peluche y lo voy a pegar aquí en la parte superior. Si de pronto no se ve, no importa, pero digamos que en esta ocasión quiero ponerle unas cejitas. Normalmente yo no le pongo cejas, ustedes saben que mis muñecos casi siempre quedan sin cejitas porque como los gorros tapan. Entonces igual lo voy a cortar un poquito más, que me quede 2 centímetros para que no vaya a quedar como si fuera pelo. De 2 centímetros mejor. Bueno, así quedan las cejas entonces, y al gorrito lo puedo organizar, listo, lo puedo organizar que quede, si lo quieren así, que quede totalmente derecho lo hacen, o si no, lo doblan y lo pegan para que quede más puesto, digamos, en la maraca, listo, para que no vaya a quedar como para todos los lados, sino que lo organizamos, que quede bonito, lo pegamos así. Bueno, le puse un poquito de rubor y ahora le voy a poner los ojos. Ustedes deciden cuáles quieren, si quieren así de estos que son 3D o de las cascaritas, o los cortan en fieltro en color negro y le ponen esta expresión en los ojitos, así ovalados. A mí me gustan mucho ovalados, entonces voy a poner un poquito de silicona caliente, dejo que se enfríe un poquito y luego los pego. Y bien amigos, entonces así quedó la maraca de Santa. Y lo que sí les recomiendo hacer los puntitos de silicona donde vean que de pronto les falta, de pronto sí les falta un poquito en la parte de atrás, en el pompón, donde sea, le ponen unos puntitos más de silicona y entonces así queda este proyecto el día de hoy, la maraca de Santa Claus o de Papá Noel, que espero que sea de mucha ayuda. No me quise dejar, por decir así, este proyecto para el siguiente año. Quise compartirlo de una vez. Todavía tenemos unos pocos días de pronto para regalarlo el día de la novena, o lo puedes hacer hoy mismo. La verdad yo me demoré muy poco, el tiempo que le invertí fue muy poquito, aproximadamente 1 hora, teniendo en cuenta que yo grabo, ¿sí? Y tengo que parar y tengo que editar y todas estas cosas, pues de pronto yo me demoro un poquito más, pero miren cómo queda el trabajo. Ya saben que tenemos un reno y ahora está el personaje de Santa. Espero que lo disfruten muchísimo, que a los niños les encanten, que a los grandes también, y a las personas que les gusta trabajar para vender, pues si ya no alcanzan en esta fecha, en este año, pues entonces el próximo lo pueden hacer. Recuerda que si mi trabajo es de ayuda para ti, te gustan mis ideas, regálame tu me gusta, suscríbete, que esté totalmente gratis, déjanos tu comentario y comparte, que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. Hasta pronto.